Y con uno, Alejandra Cuyen, analista política, marchemos con ella para que compartamos su opinión y análisis de lo sucedido. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leí por ahí que lo que ocurrió el sábado fue una emboscada. A ver, yo creo que, Mucho hay de eso, ¿eh? que fue literalmente una emboscada. Yo no recuerdo, no sé tú, Pepe, pero no recuerdo nunca haber visto el Zócalo completamente, la Plaza de la Constitución, completamente cerrada por vallas, de la manera que la cerraron para hacer un verdadero embudo, tanto para la entrada como para la salida. Cuando lees las crónicas, yo no fui a la marcha, pero no porque no sea generación Z, sino porque Tú eres tenía generación perdida. No, ¿qué pasó? Sino el hecho de que no hubiera entradas, y la fui siguiendo en X, en los periódicos, lo que iba sucediendo, y luego hay narraciones como la de Alberto Capella, que estuvo ahí y que va contando con todo detalle lo que él vio como un miembro que fue jefe de la policía en Tijuana, en Cuernavaca, una crónica que recomiendo ampliamente. Y es esta entrada, que nada más se da por 5 de mayo, o sea, un embudo, cerraron completamente y a la entrada ya estaban, digamos que los grupos violentos haciendo detonaciones. El llamado bloque negro. Entonces, uno se pregunta, y aquí lo hablamos la semana pasada, Pepe, decíamos, a ver, hay inteligencia, saben que existen estos grupos de anarquistas y hay técnica para poderlos encapsular y evitar que esto que acabamos de ver sucediera. Claramente nadie quiso actuar para evitar a los grupos negros y a los grupos de choque. Nadie quiso hacer labor de inteligencia para aislarlos. Curiosamente, la presidenta, cuando era jefa de gobierno y García Harfuch era el secretario de Seguridad Ciudadana, nunca, o sea, habían logrado completamente contener este tipo de crisis y los dejaron actuar y de repente soltaron a los policías. Entonces tienes víctimas, los jóvenes agredidos, víctimas, los policías agredidos, y los policías que al final, hasta que los dejaron actuar, empezaron a reprimir con toda la adrenalina y el estrés de haber sido agredidos durante más de 2 horas. Y no hubo ninguna estrategia de contención en una Plaza de la Constitución que estaba completamente cerrada. Y si la gente que iba con sus hijos, que iba con niños, que iba con adultos mayores, quería salir corriendo, no tenía por dónde salir. La verdad es que es vergonzoso el ver que un gobierno que se dice democrático, liberal, que habla de la libertad de expresión y que habla de la importancia de la manifestación, resulta que si no son sus jóvenes los que se manifiestan, se les prohíbe, que si no son sus personas las que están en la Plaza de la Constitución, se impide hasta la entrada. Yo nunca había visto eso, no solo en México, no recuerdo ningún país del mundo que hiciera un bloqueo a su plaza central de esta manera para impedir y contener una manifestación que además venía perfectamente en paz, porque a lo largo de todo Paso de la Reforma, a lo largo de todo el acceso al centro histórico, no hay ni un solo reporte de violencia hasta, digamos, ya pasadas varias horas de la tarde. Entonces, yo lamento además la falta de empatía de la presidenta, que no parece reconocer que hay problemas, y pensar que no hay gente cansada después de 20 años de violencia en un país donde la extorsión recorre de cabo a rabo al país, en todos los estratos sociales y en todos los municipios, donde acaba de darse el homicidio de Carlos Manzo. Pensar que todo el mundo está feliz, donde además la economía no crece. Pues perdón, me parece, y lo decíamos la semana pasada y lo reitero, que pensar que las puras transferencias de dinero y las becas son suficientes es un gran error. Ahora trata el gobierno de buscar con lupa y debajo de las alfombras quiénes son los que están manejando todo este movimiento. Es un movimiento, yo no creo en la espontaneidad para estas cuestiones, pero en fin, es un movimiento que no marca un rostro preciso. Se lo dieron a Edson
en algún momento porque él tuvo la energía de convocar a través de sus redes sociales. Él ya tiene ese manejo en su cabeza porque trabaja en eso y efectivamente, hoy yo hablé con la presidenta del PAN en la Ciudad de México y él está contratado por Acción Nacional de la Ciudad de México para generar contenidos, que son contenidos adversos, evidentemente, a la línea oficial de la Cuarta Transformación. Sí, pero no que llamen a la violencia. Exacto, no está llamando a la violencia, está criticando, están haciendo, y él, pero no es empleado del PAN. Él tiene una empresa, junto con otros compañeros de su edad, jóvenes, hombres, mujeres, y esa empresa le presta servicios al PAN de la Ciudad de México, como le presta servicios a otras entidades como generadores de contenido. Pepe, eso fue lo que se me explicó a mí. Al final, en todas las democracias del mundo, las que son democracias, los partidos de oposición al gobierno en turno, pues tienen derecho a desarrollar sus propias estrategias de comunicación para tratar de vincularse con los ciudadanos y tratar de atraer el voto. Esa es su función en la vida. No tiene nada de malo que un partido contrate a una empresa, a un joven, a tratar de desarrollar contenido. De ahí a querer culpabilizar al PAN, ahora traen al fascismo, a la ultraderecha internacional, han hecho unas acusaciones, ya nada más les falta al más malo del mundo mundial, ¿no? Les falta hacer ese tipo de expresiones para llegar al absurdo de simplemente no querer reconocer, porque yo sí creo en las marchas espontáneas y sí creo que hay un malestar en una parte de la sociedad y ese malestar empieza a manifestarse aunque no haya un liderazgo. Un buen día va a llegar el líder, quien quiera que vaya a ser, y eso simplemente va a detonar. Mientras más lo repriman y más lo nieguen, menos van a poderlo contener y más fuerte va a explotar, Pepe. Gracias, Alejandra, como siempre. Ojalá que no sea así y que esto se vaya destensando con buenos resultados económicos y sociales. Buenas noches. Qué Gracias gusto verte, a la como maestra siempre. Alejandra Cuyen, la maestra más se manifiesta, más manifestante de la tele.